3, 2, en vivo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa de Retírate Rico en la revista Corpo Sano. Mi nombre es José Luis Manjarres y estamos platicando el día de hoy de la inteligencia emocional, ¿no? Cómo podemos aumentarla o cómo podemos, pues, estar más conscientes de ella. Y cómo se relaciona, pues, con las finanzas personales, ¿verdad? Bienvenidos, platíquenos desde dónde nos ven. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto la vamos respondiendo. Vamos platicando sobre las dudas que ustedes tengan, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, pues como hemos platicado, las finanzas personales, pues tienen más que de personales que de finanzas, ¿no? Entonces, los números son importantes, es importante, pues la tasa de interés, los rendimientos, en qué lo vamos a invertir, todo eso es muy importante, qué tasa de retorno tenemos en algún negocio, en alguna empresa, en alguna inversión, pero pues también es muy importante pues la parte personal, ¿no? Entonces resulta que pues el tema de los hábitos, el tema de la constancia, el tema y demás, entonces pues eso también es una parte muy importante en las finanzas personales. Y dentro de eso pues estamos hablando el día de hoy de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, pues la inteligencia emocional resulta que es un término relativamente nuevo. Resulta que un autor que se llama Daniel Goleman, en el 95 escribió un libro que seguramente ustedes lo han visto, es un libro muy famoso que se llama justamente Inteligencia Emocional. Y entonces lo que él explicaba es que pues teníamos varios tipos de inteligencia. Nuestra mente en realidad pues tenía varios tipos. Él hace en principio la diferencia en dos. Él habla que nuestro cerebro está dividido por un lado la mente racional y por otro lado la mente emocional, ¿no? Entonces, a partir de él se hicieron luego pues ya muchas diferenciaciones y ahorita hemos hablado, yo estuve investigando cuántos tipos de inteligencia hay y resulta que algunos autores hablan de 8, otros hablan de 9, algunos hablan hasta de 12, ¿no? Entonces ahorita les vamos a ver cuáles son, porque bueno, pues es interesante. Pero bueno, entonces resulta que en el siglo XX, a mediados del siglo XX, pues se empiezan a industrializar los países pues muy fuerte. Y entonces lo que más se necesitaba o lo que las empresas buscaban en ese momento era la inteligencia racional, ¿no? Y la forma de medirlo pues era a través del famoso IQ, ¿no? Entonces hemos visto pues qué es eso de IQ, inclusive tests en internet para medir tu IQ y demás, y se supone que si es más alto, pues eres más listo, ¿no? Pero pues también lo que hemos visto es que no necesariamente la gente más lista pues es la que le va mejor en la vida, porque pues hay veces pues que intervienen también muchos otros factores, ¿verdad? Entonces la parte emocional pues también es muy importante, ¿no? El otro día veía una historia muy triste de alguien que era la persona pues que se había encontrado que era como la más lista del mundo, tenía un IQ como de 200 y tantos, ¿no? Casi todos andamos sobre los 130, 120, 140, ¿no? Entonces, esta persona creo que tenía arriba de 200 y resulta que era tan listo así, cuando tenía 5 años pues ya hablaba no sé cuántos idiomas y ya había hecho no sé cuántas carreras cuando era adolescente y demás, pero su vida fue muy infeliz precisamente porque pues era demasiada la inteligencia, entonces demasiada comprendía o entendía o estudiaba demasiado bien y sabía de todo, pero pues las demás personas a su alrededor pues no lo comprendían y a él le parecían pues tremendamente tontas todas las personas a su alrededor y entonces sufría muchísimo y creo que al final se acaba suicidando y fue una cuestión muy triste. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, resulta que la inteligencia emocional pues antes, mediados del siglo pasado, lo medían con el IQ y pues resulta que no es lo más importante pues para ser exitoso, feliz pues, y para que nuestra vida sea plena, digamos, ¿no? Entonces resulta que este cuate Daniel Goldman, pues, escribe este libro y aparte ahí se desprende, pues, el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, seguramente ustedes ya lo habían escuchado, ¿no? Entonces, si ya, si ya saben el tema, pues platíquenos, si quieren comentar algo, pues con mucho gusto, ¿no? Y entonces resulta que esta mente racional y
también pues tenemos una mente emocional. La semana pasada, si se acuerdan, platicábamos de esta alegoría de la carreta, ¿no? Donde pues donde veíamos que el carruaje, ¿no? Físicamente la carreta, el cubo, digamos, y las ruedas y las ventanitas y eso, pues era como el cuerpo. Los caballos eran las emociones y el conductor era la mente, ¿no? Y el ser es el que estaba dentro del carruaje, ¿no? Dirigiendo a la mente, ¿no? Entonces esa era un poco la idea con esos cuatro componentes. Entonces pues resulta que aquí pues lo que hacen es, pues al final las emociones pues también pues son algo muy importante en nuestra vida y pues hay una inteligencia emocional que nosotros debemos de cierta forma, pues desarrollar, ¿no? Todos lo desarrollamos en mayor o menor grado a lo largo de nuestra vida, pero bueno, pues lo ideal es que si estamos conscientes de ello, pues es un poco más sencillo, pues poderla desarrollar, ¿no? Pues como les decía, pues ya se desprendieron que había muchos tipos de inteligencia, ¿no? Entonces, también por ahí escuchaba que si nosotros había una anécdota por ahí que estaban todos los animales y si en la selva y si medíamos a los animales por su capacidad de nadar o por su capacidad de subir a los árboles o demás, bueno, pues unos resultaban más listos que otros, ¿no? Los peces nadaban mejor y los changos pues trepaban mejor, pero bueno, no podíamos medir a todos por las mismas habilidades, ¿no? Entonces es un poco pues la idea detrás de esto. Los tipos de inteligencia que yo encontré, siento que en algún momento ya están exagerando un poquito. Hay alguna que otra que se me hace que podrían ser parte de lo mismo. Pero bueno, pues se habla de, pues por un lado, como que la más famosa pues es la inteligencia matemática, lógica matemática, que bueno, pues es la de hacer números, ¿no? Que es lo que comúnmente se entiende por inteligencia, ¿no? Pero también tenemos la inteligencia lingüística, que es la capacidad pues de escribir y de transmitir y demás, ¿no? Tenemos otra que es la inteligencia espacial, que es pues qué tal nos movemos en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vamos manejando y nos estacionamos y demás, bueno, hay gente con más inteligencia espacial que otros, entonces hay gente que se estaciona en la primera y hay gente que le cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Tenemos otra que es la inteligencia cinética, que es cómo percibimos nuestro cuerpo, ¿no? En relación pues a nuestro entorno. Tenemos la inteligencia musical, que bueno, pues también hay personas con más inteligencia musical, entonces, bueno, pues son los que son músicos y cantantes y demás, ¿no? Pues en teoría tienen una inteligencia musical más desarrollada. Nuestro querido Jaime Villarreal seguramente tiene una inteligencia musical pues más desarrollada, un poco más desarrollada del común de las personas, ¿no? Hay gente que tiene menos, hay gente que tiene poco ritmo para bailar, por ejemplo, entonces pues se ve que su inteligencia musical pues a lo mejor no es su fuerte, ¿no? Tenemos otra que es la inteligencia creativa, ¿no? Que pues también los artistas en general pues la tienen más desarrollada. Tenemos otra, esta es como nueva, la inteligencia colaborativa, que tan capacidad tenemos de trabajar en equipo, por decir algo, ¿no? O de organizar equipos para llegar a nuestras metas y demás. Esta ya es así como muy corporativa. Otra muy interesante que también es nueva es, bueno, se definió más recientemente, es la inteligencia naturalista, ¿no? Entonces, la gente que está muy enfocada en temas del medio ambiente y que le gusta todo ese asunto y que está muy preocupada por eso, bueno, seguramente tiene la inteligencia naturalista más desarrollada. Hay otra que es la inteligencia existencial, que es la que que estamos atentos, digamos, a cuál es como nuestro papel un poco en el mundo, ¿no? Entonces estas personas se cuestionan más, pues, cuál es como su ser, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo bastante interesante. Tenemos otro que es, pues, la inteligencia emocional, que es la que estamos hablando ahorita, que bueno, pues de qué tan capaces somos de manejar nuestras emociones. Tenemos otros dos tipos de inteligencia, que es la interpersonal, que es cómo nos relacionamos con los demás, y la intrapersonal, que es cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no? Pues como pueden ver, pues es algo bastante, ¿no? Interesante. Y lógicamente, pues no es que todos tengamos de una y no tengamos las otras
11, digamos, ¿no? Entonces, en realidad todos tenemos varias o todos tenemos pues de todas, pero pues en algunas tenemos un poquito más y de algunas tenemos un poquito menos, ¿no? Entonces, entonces, pues así, entonces, pero el chiste es que pues vayamos viendo de qué forma podemos ir, pues con las cantidades de inteligencia que ya tenemos, cómo vamos nosotros viendo nuestras vidas, ¿no? Tampoco se trata de compensar las que tenemos bajas, ¿no? Entonces, en realidad no se trata un poco de eso. También en la escuela nos han enseñado de que tenemos que, digamos, de alguna forma cubrir nuestras deficiencias, ¿no? Y lo cual pues no es exactamente, ¿no? También hay otros libros donde hablan de que pues no, más o menos más bien te tienes que enfocar en tus fortalezas y no en tus debilidades, ¿no? Está bien conocer tus debilidades, está bien tratar de que no te afecten demasiado, pero si tú dedicas demasiado tiempo a fortalecer tus debilidades, bueno, pues tal vez no se lo dediques a fortalecer tus fortalezas, que es pues a lo mejor donde está el talento, ¿no? Entonces en la escuela nos enseñaron, ¿no? Hay una lógica muy desafortunada. Entonces en la escuela nos enseñan que fallar está mal, ¿no? Entonces los errores en la escuela se castigan. Si tú te equivocas, si tú te equivocas, pues lo que pasa en la escuela, pues resulta que te reprueban, ¿no? Entonces, pues si tú tenías un examen de matemáticas y había unas sumas, no sé, en la primaria, en segundo o tercero de primaria, ¿no? Y te equivocaste, pues te pusieron una mala calificación. Te sacaste 0, te sacaste 5, te sacas, ¿no? Y en tu casa, pues te regañaron, ¿no? A todos nos pasó en algún momento, ¿no? Entonces llegaste a tu casa, le dices, mamá, saqué 5 en el examen y bueno, pues te regañan. Es que no estudiaste, es que no sé, ¿no? Y bueno, todos nos llevamos ese trauma, esa lógica, a lo mejor pues a la vida profesional, a la vida laboral, a la vida personal. Y entonces, pues siempre vivimos con ese tema de que está mal, pues fracasar, ¿no? Y luego cuando llegamos y vemos, sobre todo los que son emprendedores, pues luego nos damos luego nos damos cuenta que pues fracasar pues es parte del proceso, no es necesario fracasar para pues ir aprendiendo, ¿no? También es un poco, por ejemplo, en ese sentido, el tema de los videojuegos tiene cierta enseñanza buena porque cuando jugamos videojuegos, pues se vale fracasar, ¿no? Entonces tú tienes un videojuego nuevo, empiezas a jugarlo y pues fracasas evidentemente al principio, pero pues el videojuego siempre te va a dar más vidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no está tan castigado, digamos, en los videojuegos, pues fracasar, ¿no? De entrada, pues, siempre te dan 3 vidas, lo cual, bueno, pues ya es mucho más que en la vida real, ¿no? Y además, pues le puedes jugar todas las veces que necesites y eventualmente te vas volviendo buena. Entonces creo que la vida se parece más a un videojuego de lo que nos enseñaban en la escuela, donde pues si fracasabas era malo, ¿no? Entonces era muy triste. Entonces yo creo que más bien tenemos en ese sentido, si nosotros percibimos que nuestras inteligencias pues van más o menos por otro lado, pues yo creo que desde mi punto de vista muy particular, creo que es mejor enfocarnos en cuáles somos buenos y pues a lo mejor no olvidarnos, ¿no? Pero pues a lo mejor no prestar tanta atención en lo que somos malos, ¿no? Entonces, pero pues lo típico en la escuela es que si te iba mal en matemáticas, y a mí me pasaba, sobre todo en la primaria, ¿no? Ya después lo compensé un poquito, pero a mí me pasaba en la primaria que yo era muy bueno en dibujo y malo en matemáticas, ¿no? A mí me pasaba eso. Y entonces, claro, a mí me ponían clases especiales y pues las clases especiales eran de matemáticas, ¿no? Y bueno, eventualmente, pues aprendías matemáticas y eventualmente pues solucionaba los exámenes de matemáticas y en vez de sacar 5, pues ya sacaba 8 o 9, pero pues no era algo que especialmente me gustara demasiado. Y en cambio, pues nunca tuve clases de dibujo, ¿no? Porque pues dibujaba bien, pues no era necesario y pues nunca tuve clases de dibujo. Entonces siempre nos quedaremos con la duda si pude haber sido mejor pintor o dibujante o algo, ¿no? Que en finanzas, ¿no? Entonces,
Entonces, ¿qué tal Inés Navarro? Buenos días. Desde dónde nos ves? Platícanos. Yo estoy en la Ciudad de México, que el clima está bastante agradable últimamente, un poquito fuerte el calor, pero en general está rico. Entonces resulta que pues en la escuela, pues sí, a mí me dieron clases especiales de matemáticas, ¿no? Y de otras cosas, y pues no, yo no tuve de dibujo. Ya grande, tomé clases, pues por gusto, tomé clases de dibujo y de pintura y me gustaban mucho, pero pues ya no tenía yo el talento desarrollado, que a lo mejor si lo hubiera desarrollado desde chiquito, ¿no? Entonces, no sé, a veces algún día Jaime nos contará cómo fue su cuestión con la música, por ejemplo, qué tanto lo apoyaron, qué tanto pudo desarrollar, cómo le fue. Yo sé que la trabajó en Banco de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no sé qué tanto su carrera, ¿no? En la cual terminó trabajando en Banco de México, pues qué tanto tuvo, cómo fue su relación en ese sentido con la música y qué tanto fue impulsado en la escuela a que le hiciera más caso a la música que a otras cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay veces que pasa que pues sí, lamentablemente la escuela, pues se ponen a enseñarnos unas cosas que al final, pues a lo mejor no usamos tanto, no digo que no sean necesarias, no, pues, eventualmente las aprenderemos, ¿no? Ahorita el tema de las mitocondrias y todo eso, bueno, pues en la revista Corpusano, pues lo ven, ¿no? Lo analizamos con Jaime muchas veces, pero bueno, seguramente pues en la escuela pues era un tema que a lo mejor no nos interesaba tanto, ¿no? Pero bueno, entonces resulta que, pues sí, si nosotros percibimos que somos mejores en una inteligencia, ahora los que ustedes tengan hijos chiquitos, yo con mis hijos trato de, pues a lo mejor si saca 8 9 en matemáticas o no saca puros 10, pues tampoco es algo que a lo mejor yo me preocupe tanto, trato de darle menos importancia a eso, pero si veo que realmente dibujan muy bien o veo que realmente escriben muy bien o algo así, pues a lo mejor tratar de darle más impulso a ese tema pues más bien impulsarlo en sus habilidades y no tanto en sus fortalezas y demás, ¿no? En las empresas hacen eso, el famoso análisis FODA, ¿no? Que es fuerzas, oportunidades, FO, debilidades y amenazas, ¿no? Y pues las habilidades son importantes, pero es una cuarta parte, ¿no? También están las fortalezas, ¿no? Y también están las oportunidades y también están las amenazas, ¿no? Entonces, pues es interesante un poco como las empresas. Resulta que mucho de la teoría empresarial nos sirve en la vida cotidiana porque, pues como ahí está el dinero, básicamente, en las empresas gastan mucho dinero en investigación de pues, cuestiones organizacionales, ¿no? Entonces, y cada vez más, antes casi no se gastaba, pero ya de los 90 para acá, las empresas gastan mucho, mucho dinero en investigación para pues ver de qué forma mejoran su productividad y se han dado cuenta que pues mejorar a su personal impacta en la productividad y dentro de esa mejora de su personal pues han descubierto cuestiones de desarrollo personal. Entonces, ese tipo de teorías muchas veces salen primero en las empresas y ya después bajan un poquito o alguien ya escribe un libro, ¿no? Es primero explicándolo para las empresas y ya después explicándolo pues para la gente en general. Y entonces ahí donde esas teorías pues empiezan como que a aterrizar un poquito y ya tenemos como acceso a ellas y pues nos sirven también no solo en la cuestión empresarial, sino también pues en la vida personal, ¿no? Entonces es interesante. Entonces, no está mal que las empresas le dediquen mucha lana a esa investigación en cuestión de organizacional y de recursos humanos y demás, porque eventualmente pues se encuentran cosas interesantes, ¿no? Y entonces resulta, entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza pueden mandarla, ¿no? Y y pues platíquenos qué están haciendo y cómo ven todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, resulta que pues estos eran los tipos de inteligencia. Como les digo, pues yo encontré 12, ¿no? Siento que algunas son
a lo mejor parecidas, pero puede ser que así sean algo diferentes. Por ejemplo, la inteligencia musical, inteligencia creativa, pues yo creo que van muy de la mano, pero sí creo que pues puede haber gente con inteligencia creativa que no necesariamente es músico, ¿verdad? Pueden ser bailarines o pueden ser escritores o pueden ser, yo creo que si combinas la inteligencia creativa con alguna otra, es ahí donde, ¿no? Si la combinas con la musical, pues tienes un músico. Si la combinas con la lingüística, pues tienes un escritor. Si la combinas con la cinética, pues tienes un bailarín, ¿no? Entonces como que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces por ahí va el asunto. Y entonces resulta que de qué forma podemos nosotros mejorar nuestra inteligencia emocional. Entonces ellos lo que definen en este libro es que nosotros podemos hacer, o hay como 5 etapas o 5 pasos donde nosotros podemos mejorar nuestra inteligencia emocional. Entonces, la primera de ellas, pues es lo que pasa con casi todo, es reconocer pues, tus emociones. Digo, todos sabemos que tenemos emociones, ¿no? De hecho, ellos identifican varios tipos de emociones. Hay veces que también las emociones, pues también hay muchísimas, ¿no? Se puede desmenuzar hasta donde queramos y tener un chorro. Pero bueno, la mayoría de los autores lo que hacen es dividirlo en 6 más o menos, ¿no? Entonces tenemos miedo, tenemos sorpresa, tenemos aversión, tenemos ira, alegría y tristeza, ¿no? Son como las emociones principales. No sé si ustedes recuerdan esta película, muy interesante, yo la he visto un montón de veces porque, por mis hijos que son pequeños, esta película que se llama Intensamente, la verdad es que es muy divertida, ¿no? Y pues resulta que en Intensamente, pues tiene mucho de esta teoría, porque en realidad ahí ponen 5 personajes, me parece, alegría, tristeza, ira, desagrado, ahí le llaman, y miedo, sí, salen 5 personas. Nada les faltó sorpresa, pero pues podría estar ahí incluida en alguna de ellas. La verdad es que tiene bastante sentido, ¿no? Y entonces, y está muy bien hecha esa película. Si no la han visto, véanla, ¿no? Es para niños, pero la verdad es que está muy divertida. Pero entonces ahí explican muy bien. Y lo que acaban explicando, no se las quiero spoilear, pero lo que acaban explicando al final es que la mayoría de los recuerdos pues no son solo de una emoción de esta, como que al principio de la película, pues alegría y tristeza como que pelean, ¿no? Pues porque una quiere que todo sea alegre y otra quiere pues que las cosas sean tristes, ¿no? Y entonces en esa pelea pues pasa todo un desastre, pasan millones de cosas, ¿no? Pero al final lo que acaban concluyendo es que pues todos los recuerdos y las memorias y lo que va siendo la personalidad de la niña, que es la protagonista de la película, pues en realidad es una mezcla de todas estas emociones. Entonces, para que nosotros podamos tener alegrías más intensas, pues necesitamos contrastarlo con las tristezas y con miedos y con un montón de cosas, ¿no? Entonces resulta que, bueno, pues lo primero que nosotros podemos hacer para mejorar nuestra inteligencia emocional es, pues primero, reconocer nuestras emociones. Cuando estamos pasando por una emoción, pues tratar de reconocerla y tratar de qué está pasando. Muchas veces, pues el tema de las emociones es complicado porque, bueno, pues la mayoría de nosotros tendemos a veces a ser muy explosivos, ¿no? A veces nos pasa algo y nos enojamos, y a veces nos enojamos de más, o a veces nos enojamos de menos y más, porque pues también el enojo tiene sentido. También la gente que nunca se enoja, pues tampoco es tan bueno, porque entonces, pues todo el mundo se aprovecha de ti, ¿no? Entonces, por ahí escuchaba también yo una frase que, o sea, enojarse es fácil, ¿no? Entonces, también lo decía, no sé si Aristóteles o algún filósofo de estos decía, enojarse es fácil, lo difícil es enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, en la cantidad correcta, ¿no? Y así, y todo en eso, ¿no? Porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que nos enojamos con alguien y no le dijimos? Y horas después piensas, ah, le hubiera dicho esto, le hubiera dicho. Y claro, en tu mente, pues la discusión pues fluye, ¿no? Y claro, en tu mente le dices, ay, porque le hubiera dicho esto, le hubiera dicho esto, le hubiera dicho esto, y claro, que ya en tu mente lo armas y pues funciona. Pero pues mientras estabas con la persona, pues no te salió, ¿no? Entonces, y ese es pues motivo de enojo, ¿no? Con nosotros mismos, pues bueno, haber podido enojarnos en la cantidad correcta, con la persona correcta, en el momento correcto, ¿no?
etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el chiste, el primer paso de todo esto es, pues, reconocer nuestras emociones, saber en qué momento nos estamos enojando, en qué momento estamos con miedo, en qué momento, pues, no le estamos pasando bien, en qué momento estamos tristes, ¿no? Etcétera, ¿no? Y el siguiente paso después de eso es pues regular nuestras emociones. En este sentido, a mí me gusta mucho lo que es la meditación, por decir algo, ¿no? Yo desde hace muchos años me gusta meditar, ¿no? A veces me funciona muy bien, a veces no tanto, ¿no? Hay veces que pasan días y no medité, hay días que como que retomo el caminito, pero bueno, me gusta mucho meditar porque entonces la meditación nos ayuda, por un lado, a reconocer nuestras emociones y a regularlas un poquito, ¿no? Entonces, muchas veces es difícil estar en una discusión y decir, espérame tantito, voy a meditar unos minutos. Eso no funciona, ¿no? Eso no es así. Pero bueno, sí podemos en las noches o en las mañanas, pues meditar unos minutos, ¿no? Y tratar de entender un poco cómo fueron nuestras emociones del día. Lo ideal es que lo hagamos en la mañana y en la noche. Meditemos a lo mejor 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche, de despertarnos y al acostarnos, ¿no? A veces es difícil, muchas veces nos despertamos ya con el tiempo encima y pues no nos da tiempo de meditar. O a veces en la noche a mí me pasa que empiezo a meditar y me quedo dormido al minuto y medio, entonces tampoco es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, si ustedes lo logran hacer, pues está muy bien, ¿no? Hay veces que funciona muy bien, hay veces que digo, hoy sí la meditación estuvo maravillosa. Hay muchos videos en YouTube que también nos pueden ayudar a meditar, hay tutoriales de todo en YouTube, entonces hay muchos de ellos pues que hablan sobre meditación y meditación guiada y demás, entonces también son útiles para aprender a meditar en determinado momento, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nosotros podemos regular nuestras emociones, tratar de regular nuestras emociones. Las vamos a seguir sintiendo, pero pues tratar de que el miedo no nos paralice, tratar de que la aversión pues tampoco nos impida disfrutar algunas cosas, tratar de que la ira pues no nos cegue, ¿no? No nos impida ver, tratar de que la alegría y la tristeza pues también estén en la justa proporción, ¿no? El siguiente paso que menciona este autor es la automotivación, ¿no? O la motivación, ¿no? Entonces, una vez que nosotros pues ya estamos reconociendo nuestras emociones, que ya estamos pues pudiendo regularlas, manejarlas un poquito más, pudiendo hacer cierta cuestión así, bueno, pues entonces también es muy interesante, pues el motivarnos, ver qué emociones nos van a llevar a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también en Internet encontramos, bueno, cuestiones de motivación, yo creo que es de lo que más hay, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar, pues, las herramientas que consideremos necesarias, pues, para motivarnos, para regular un poquito esas emociones y, pues, hacer que nuestra vida sea un poco más placentera, llevadera, eficiente, ¿no? De cierta manera, ¿no? Y entonces, el siguiente paso que podemos hacer es reconocer, una vez que vamos avanzando en esto, pues vamos pues volviéndonos un poco más hábiles en este tema de las emociones. Y entonces vamos a poder en el siguiente paso reconocer las emociones de los demás, ¿no? Entonces, hay gente que lo hace intuitivamente, ¿no? Entonces hay gente que es muy empática, ¿no? Entonces las emociones de los demás, pues las capta luego, luego. Pero hay gente que le cuesta más trabajito y entonces podemos practicar un poquito. Fíjense, a mis hijos chiquitos les mandan un ejercicio que les ponen caritas con muchas expresiones diferentes. Digo que son muy chiquitos de 2, 3 años. Caritas con muchas expresiones diferentes. Y entonces les dicen, a ver, esta carita que está, no, pues contenta, triste, enojada, ¿no? Entonces así como que les ponen, ¿no? Y bueno, pues los niños eventualmente pues aprenden a diferenciar esto. Pero hay algunas que son más sutiles y que no necesariamente las captamos tan fácilmente, ¿no? Y hay gente pues que se le facilita entender las emociones de los demás y hay veces que no. Nosotros mismos hay veces que nuestras emociones están mezcladas, ¿no? Tenemos lo que a veces llamamos sentimientos encontrados, ¿no? Entonces que pues nos sentimos así como que tristes y no sé qué y deprimidos, pero no sabemos si estamos enojados y no. Entonces, pues muchas de estas emociones pues todo el tiempo se revuelven, ¿no? Entonces, en ese sentido,
pues si nosotros las reconocemos y las podemos regular un poquito, bueno, pues también vamos también a poder reconocerlas en los demás. Y lo siguiente, ya el último paso de esta forma de mejorar nuestra inteligencia emocional es de qué forma administramos las relaciones con los demás con base en esas emociones. Si nosotros ya sabemos o conocemos un poquito más a las personas que están a tu alrededor y sabemos qué emociones son las que están en sus vidas, bueno, nosotros vamos a poder tener una relación mejor con esas personas. Si sabemos que una persona a lo mejor pues a lo mejor se enoja muy fácilmente, bueno, pues vamos a saber un poco más sencillo, pues cómo llevar esa relación mejor, ¿no? Tratar de que esa persona a lo mejor no se enoje tanto o su enojo no sea tan desproporcionado, digamos, ¿no? Entonces, y entonces, pues con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, pues la idea es que nosotros podamos manejar esas relaciones de mejor manera. Ya todo esto, si se dan cuenta, pues ya lo hacemos, ¿no? Muchas veces, lo que nosotros hemos visto, sobre todo las personas que a veces nos dedicamos a dar algún tipo de asesoría, pues es que casi todo lo que nosotros damos, la gente ya lo sabe, ya lo ha visto, ¿no? Entonces, si yo te digo que debes de tener el hábito de ahorrar, pues tú ya lo sabías, ¿no? O sea, básicamente no es que yo te esté diciendo algo nuevo, ¿no? Tú ya sabías que tenías que ahorrar, solo que por alguna razón, pues no estás pudiendo hacerlo, ¿no? Entonces, el chiste es encontrar un poquito, pues, dónde está ese bloqueo, digamos, que de alguna forma te impide ahorrar, ¿no? Entonces, en este caso, pues es lo mismo, ya todos sabemos que debemos de pues, reconocer nuestras emociones, todos sabemos que tenemos que regularlas, todos sabemos que tenemos que reconocer las emociones en los demás y también y ver de qué forma nos llevamos con ellos de la mejor forma posible. Pero bueno, pues no siempre es que lo tengamos presente. Entonces, si nosotros lo tenemos un poquito más consciente, pues tal vez podemos desarrollarlo un poquitito mejor, ¿no? Entonces, entonces, en ese sentido, pues de esto va el tema de la inteligencia emocional. Es un tema muy interesante, ¿no? La mente es algo, pues, a la vez, pues, muy complejo y fascinante y demás. Y como les digo, pues, cada vez descubren cosas nuevas. También hay estudios cada vez, pues, más profundos en ese sentido, ¿no? Y cada vez se vuelven, pues, también más serios. Ayer justamente leía yo un artículo, es más, por aquí se los puede encontrar, ¿no? Leía yo un artículo sobre las personas que le llaman, resulta que se ha descubierto que existe algo que se llaman las PAS, las personas altamente sensibles. Resulta que algo así como el 20 o 30% de la está en este tipo de cuestiones que se pueden considerar que son personas altamente sensibles, que son personas cuyas emociones están pues más como a flor de piel y que perciben más todo su entorno y todo lo que pasa a su alrededor y demás, ¿no? Entonces es interesante porque pues resulta que de la misma forma que hay personas que a lo mejor pues no son tan sensibles a muchas cosas, que están más metidos en sí mismos, hay otra cantidad de gente que son personas demasiado sensibles, ¿no? Y entonces, además creo que ese porcentaje ha ido aumentando, ¿no? Entonces, porque cada vez estamos más expuestos a muchas emociones y demás, ¿no? Entonces, entonces resulta que estas personas altamente sensibles, miren por aquí está el artículo, inclusive, miren, ¿de dónde salió esto? Mira. Resulta que hay una psicóloga norteamericana que se llama Elaine Aron que acuñó este término de las PAS, que son personas altamente sensibles, que el 15 al 20% de la población, tanto en hombres como mujeres, tienen esta característica de personas altamente sensibles, ¿no? Entonces, no es una enfermedad, no es algo que esté mal, no es un trastorno ni nada, ¿no? Simplemente que tienen partes del cerebro más desarrolladas que otras, ¿no? Y entonces, todo lo que es la cuestión sensitiva, sensorial, la procesan de mayor forma y con mayor velocidad, digamos, ¿no? Entonces, se dan cuenta de todo, ¿no?
se dan cuenta de todo. Pero eso tiene ventajas y desventajas. Por un lado, pues perciben más todo y se dan cuenta más de todo, entienden mejor a las personas, tienen mucha mayor empatía. Pero por otro lado, también en este mundo moderno donde estamos sobresaturados de cosas y de información y de estímulos, bueno, estas personas pues como que lo sienten mucho más, ¿no? Entonces, tal vez ustedes han sentido, si ustedes sienten que a veces se saturan de cuestiones y que necesitan como que desconectarse un ratito o que tienen que sentarse así como aparte o estar, disfrutar de su soledad un ratito a veces cada X días o demás, ¿no? Puede ser que ustedes sean de estas personas altamente sensibles. Entonces, lo que recomienda esta psicóloga es, pues, que lo reconozcamos en nosotros mismos y que entonces, pues, nosotros ya podemos darnos cuenta. Entonces, si en determinado momento nos sentimos saturados, bueno, saber que a esto se debe, que son a lo mejor personas altamente sensibles, que su sensibilidad y que su sensorialidad es más alta en general, y entonces que necesitan recluirse un ratito, ¿no? Entonces, que necesitan un ratito de soledad, desconectarse un ratito de muchas cosas, ¿no? Y como que estar un poquito solos y un poquito y demás, ¿no? Para como que desaturar sus sentidos, ¿no? Entonces, entonces resulta que estas personas tienen cuatro características, miren, tienen profundidad de pensamiento, de procesamiento, ¿no? Entonces todo lo que ven lo procesan más rápidamente y más profundamente, tienen gran emocionalidad y empatía, tienen sensibilidad a las sutilezas, ¿no? Y también tienden a la sobreestimulación o saturación, ¿no? La luz, el ruido, el dolor, olores, entonces todas las emociones las sienten como más intensamente, ¿no? Entonces la verdad es que está padre, ¿no? Yo no me considero ser una persona altamente sensible, ¿no? Pero bueno, sí creo que hay personas en mi entorno, ya leyendo un poquito esto, ya ubico una o dos personas a mi alrededor que sé que son personas altamente sensibles y que de vez en cuando necesitan como que desconectarse un ratito, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy, muy interesante. Entonces, entonces, pues recapitulando un poquito, pues cómo podemos mejorar nuestra inteligencia emocional. Entonces, son principalmente 5 pasos. Número 1, pues reconocer nuestras emociones, regular nuestras emociones, ¿no? Automotivarnos o motivarnos en general, ¿no? Reconocer las emociones en los demás y pues administrar nuestras relaciones con los demás con base en esas emociones que percibimos, ¿no? Entonces, pues así de eso se trata y pues si ustedes quieren pues ir más a profundidad, pues pueden buscar este libro que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, se escribe en Goleman, ¿no? Y entonces es un libro bastante famoso, seguro en PDF en algún lugar del internet lo pueden encontrar, ¿no? Entonces, es un libro bastante famoso en realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por vernos el día de hoy. Espero que les haya gustado ese tema. Si tienen algún comentario, alguna duda, pues mándenos en los comentarios, ¿no? Y pues con mucho gusto, pues lo vamos respondiendo lo más pronto posible. Y si quieren ustedes o verlo otra vez, este programa, o hacer alguna anotación o checarlo de alguna forma, bueno, pues el día de mañana lo vamos a subir a el canal de YouTube que se llama Oasis Asesoría Financiera y entonces pues ahí lo van a poder encontrar y también van a poder encontrar ahí muchos videos de muchos temas diferentes relacionados con finanzas personales. Los viernes hablamos de inversiones que podemos hacer, alternativas, digamos, que pueden ser con poco dinero. Hablamos también de algunos temas de economía, de qué son las finanzas y qué son las reservas internacionales y qué son los CETES y ese tipo de cuestiones, ¿no? Y pues también a veces hablamos un poquito de hábitos, un poquito de ingresos pasivos, un poquito de todo lo demás. Entonces, bueno, pues todo eso nos puede ayudar a tener mayor orden en nuestras finanzas personales y pues llegar a nuestros objetivos financieros. Muchas veces pasa que estamos trabaje y trabaje y trabaje y estamos en lo que Kiyosaki define como la carrera de la rata y pues trabajamos y como que no vemos el final
del asunto, no visualizamos la meta en esa carrera en la que estamos todos metidos, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante conocer algunos conceptos, pues para tener más claro toda esa situación, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención y pues no olviden, como les digo, checarnos en el canal de YouTube que se llama Oasis Asesoría Financiera. Estamos muy contentos, ya andamos por ahí de los 1,700 y fracción suscriptores, ¿no? Y pues cada vez nuestros videos llegan a más personas y tenemos más comentarios y más likes y demás. Entonces, bueno, la verdad es que está poniéndose muy divertido y muy padre todo este asunto y pues sobre todo compartir con todos ustedes algunos temillas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana en esta espacio de la revista Corposano. Muchas felicidades por sus 10 años y pues nos vemos muy pronto. Hasta luego.